Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todo día yo me levanto a las 1:30 para preparar un mensaje y lo envío a las 3 de la mañana. Así me lo mandó Dios a hacerlo de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y la dirección es 544 de Harrison Street, Allentown, Pennsylvania. Aquí tenemos los servicios todos los domingos a las 1 p.m. y todos los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y el título de hoy se llama ¿Por qué no se quema la salsa? En el libro de Éxito, capítulo 3, versículo 1 hasta el 10, dice, llamamiento de Moisés. Apacentado Moisés las ovejas de Etro, su suegro sacerdote de Midian. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirarle a Dios. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a casa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, de amoreo, del fereceo, de heveo y del ebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El Antiguo Testamento es un libro lleno de historias extraordinarias, milagros que para algunos resultan inverosímiles, hechos que han desviado las mentes más críticas y acontecimientos que han puesto a investigar a la ciencia para ver si la Biblia tiene razón. Y entre esas cosas curiosas, había pensado que un arbusto podría estar ardiendo en llama, pero nunca consumirse. Lo que sabemos de los voraces incendios es que el fuego consume todo rápidamente, quedando solo un montón de cenizas. Es probable que Moisés estaba acostumbrado a ver cómo el fuego consumía los arbustos en el desierto, pero para su sorpresa observa un zarza en llamas y mientras espera que sus ramas se desgarren, el árbol sigue ahí de pie. El tiempo pasa y sigue observando que el árbol no se consume. Entonces, y enfrente a lo que considera un fenómeno extraño, decide ir a ver, porque causa la zarza no se quema. Ese acontecimiento lo usará Dios para llamar a su siervo. De ahí Dios lo ordenaría para que fuera el hombre que conduciera a su pueblo a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Fue ahí donde Dios se le manifestó de esa manera como el Hijo de Dios y
en la persona del ángel de Jehová. Es ahí donde él escuchó decir que se quitaría el calzado de su pie, porque el lugar donde estaba era tierra santa. Pero ¿qué había detrás de este fenómeno? ¿Qué figura estaba escondida detrás de aquel arbusto que ardía sin consumirse? Bueno, de esto se trata nuestro mensaje hoy. El árbol sin consumirse es el tipo. ¿Cuál es el antitipo? La salsa sin consumirse tipifica a la iglesia con el Señor en medio de ella. La iglesia en el monte de Dios, en versículo 1. La figura de este texto es muy hermosísima. Moisés ahora es un hombre casado y empleado de su suegro Etro, aquel que pudo ser príncipe del gran imperio egipcio. Ahora aparece como el humilde pastor de las ovejas en las regiones del Sinaí. Esta palabra confirma lo que el escritor a los Hebreos en el capítulo 11, versículos 26 y 25 y 26, dijo de él que Moisés prefirió escoger los victorios de Cristo en lugar de gozar de los diletes temporales del pecado. Y lo significado de este pasaje es que Moisés está en el monte de Dios. Ese monte es Horeb, que también es el monte de Sinaí. ¿Y qué había pasado ahí? Pues ese sería el lugar donde más adelante Dios le dará al mismo Moisés las tablas de la ley y donde Dios manifestaría su aterradora gloria en medio de fuego. El hecho de mencionar a Horeb como el monte de Dios es porque Él está ahí, en medio de él. Esto no es una casualidad. Un día la gloria de Dios se manifestaría en el tabernáculo, después en el templo y por último en la iglesia del Señor. Un día Jesús vino en carne y desde entonces esa gloria se ha visto en la iglesia. Se espera que Jesús esté en la iglesia. El Señor en medio del fuego, en versículo 2. Ahora, vea esto, Moisés se acerca al arbusto, que también está cubierto en fuego y no se consume, pero para su mayor sorpresa, dentro del árbol encendido, surge una voz que tuvo que dejarlo más aterrado. Moisés ni había visto ni había escuchado ante la voz de Dios como sus antepasados. Ahora Moisés oye una voz apacible del medio de la salsa. Las voces que surgen del fuego son de terror. Pero ¿quién es el que habla ahí? Se dio cuenta que es el ángel de Jehová, y por todos es sabido que el ángel de Jehová es la presencia de Cristo preencarnado. Es lo que se conoce como la teofanía. La presencia del Señor en medio del árbol, que no se quema, es tipo de la presencia de Cristo en medio de su iglesia. Esta figura es extraordinaria, pues nos hace ver no solo la gloria de Dios manifestada en el fuego, pero también al Señor en medio de ella, con la que manifiesta su promesa de estar con la iglesia hasta su venida. Juan capturó mejor esta figura cuando vio al Hijo del Hombre en medio de 7 candelarios, símbolos de la iglesia, caminando entre ellos. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelarios de oro. Las 7 estrellas son las ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candelarios que ha visto son las 7 iglesias. Jesús en medio de su iglesia. El fuego de Dios no se consume, en versículo 2. La maravilla de aquel fenómeno era que ardía y no se consumía.
Aquí hay verdaderas ocultas tipos que demandan su cumplimiento en algún momento de la historia. Hay una verdad que coge por toda la escritura respecto a esa figura que encontramos acá de un fuego que no extingue. Cuando Dios ordenó la construcción del tabernáculo, una de las primeras cosas que demandó a los servidores de aquellos sagrados lugares es que el fuego ardiera perpetuamente en el altar y no se apagará. En el libro de Levíticos capítulo 6 versículo 13. La misma recomendación se hizo para el templo. La presente figura nos recuerda que Dios es luz y no hay ninguna oscuridad en él. Nos recuerda también que nosotros somos luz y que debemos brillar siempre como brilla el sol y las estrellas. Ninguno de esos astros apagan su luz. El fuego de Dios jamás podría consumirse. Esto es lo que le dice a la iglesia también. El fuego sin consumirse tipifica a la iglesia en su tarea de ser luz para las naciones y al Espíritu Santo el aceite de fuego. El otro elemento que interesa analizar acá es ver cómo el fuego no destruye al arbusto. En esto hay una gran simbología. Hay ocasiones donde el fuego de Dios destruye las ciudades de Sodoma y Gomorra. Fueron destruidas por el fuego de Dios, tanto así que fueron reducidas a ceniza. El fuego de Dios consumió el sacrificio que Elías hizo cuando desafió a los profetas de Baal. Al final de los tiempos, el fuego de Dios vendrá como purificador a la tierra, toda vez que ella sería destruida por el fuego para dar lugar a la nueva tierra, donde viviremos, según 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serían deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serían quemadas. Y sería el fuego de Dios que destruía a Satanás, la bestia y el falso profeta, en el lago de fuego y azufre junto con todos los desobedientes. Sin embargo, y pese al fuego que destruye en esa tipología, podemos ver que el fuego de Dios no destruye la salsa. Esa figura nos recuerda que la iglesia del Señor tampoco sería destruida. Y esto confirma lo que Jesús dijo, que ni las puertas de Hades prevalecerían contra ella. Símbolo de fuego destructor. La iglesia permanecía para siempre. Ella nació para ser eterna. La tierra santa debe pisarse descalzo. Versículo 5. El calzado de Moisés estaba sucio por el continuo caminar. El trabajo como pastor planteaba una condición extrema de suciedad en aquello que cubría sus pies. En aquello que cubría sus pies. Donde quiera está el Señor, su presencia es santa. De ahí la demás para sus adoradores. Dios no permite ningún tipo de suciedad en su presencia. Cuando uno lee la visión de la vida en el Apocalipsis, se encuentra que ese lugar está desprovisto de todo tipo de pecado. La presencia del Señor en ese lugar demanda de sus habitantes total santidad. No es extraño, pues, ver a multitudes vestidas de ropas blancas,
Cuando hablamos de la presencia de Dios, pensamos en la santidad. Observa lo siguiente. Cuando tomamos la decisión de venir a la casa del Señor, todos sabemos que venimos a un encuentro con Él. Todos los días el corazón se llena de muchas cosas que deben ser revisadas. Cuando venimos delante de Él, el salmista nos da una recomendación previa antes de venir a su presencia, de examinar el corazón. En el libro de Salmos, capítulo 139, versículo 23 y el 24, ¿cuál sería el casado que debemos quitar para estar en su presencia? ¿Cómo llegamos delante de Él? Los versículos 2 y 3 nos ofrecen una escena por demás hermosas y singular. La una tiene que ver con la curiosidad del pastor de ovejas y la otra con la actuación de Dios en aquel acercamiento entre lo humano y lo divino, entre un mortal quien sería reconocido como el hombre que estuvo para cara con el Señor, el Santo de Israel. Moisés, el escritor de esta experiencia, no se le escapó ningún detalle con lo que describió exactamente la escena. Así tenemos que la revelación de Dios hizo de sí mismo a Moisés. Tuvo dos impactos extraordinarios en su vida. Una es que Moisés conoció a un Dios que es de vivos y no de muertos. Cuando mencionó a Abraham, Isaac y Jacob, por lo tanto, es el Dios de la historia que ya Moisés conocía. Y la otra es el temor que infunde el Dios que llama. Si hay algo que se pierde con tanta frecuencia es el temor a Dios. Cubrir el rostro por temor de mirar a Dios es una señal de reverencia, de respeto y de un temor que debe conducir el quebrantamiento. El temor a Dios debe producir en todos nosotros un sentido de su santidad, pues sin ella nadie verá su rostro. No en vano Jesús murió por una iglesia santa. En Efesios capítulo 5, versículo 25 hasta 30 dice así: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. La condición de esclavitud desesperante en versículos 7 y 9. La esclavitud de Israel en Egipto, tipificado el estado en que se encuentran los hombres sin Dios en el mundo. Es descrita por Dios de una forma muy elocuente. Hay varios verbos que nos revelan el conocimiento profundo que Dios tenía de su pueblo esclavizado. Nos dice que Dios había visto la aflicción de ellos. Eso significa que no le era indiferente su dolor. Luego nos dice que ha oído el clamor de ellos por el castigo que le imponían sus jefes. También nos dice que él había conocido sus angustias, pero también que el clamor de su estado había subido a su presencia. La manera como Dios habla con Moisés acerca del poder de la esclavitud
nos revela que esta es la misma condición en la que vive la gente sin Dios. Ese profundo estado al que conduce el pecado es lo que debe mover a la iglesia para que ella proclame en medio de este mundo, angustiando su mensaje de esperanza. La iglesia es esa zarza ardiente que conoce la condición del mundo y, al igual que Moisés, es llamada para ir a ellos y darles libertad. No podemos ser indiferentes a sus necesidades. Dios no solo ve la condición de esclavo en la que vive su pueblo, sino que toma una acción concreta para traer su liberación. Moisés sabía del terrible estado en que vivía su gente. Tuvo que matar a un egipcio por el maltrato que uno de ellos propinó a un israelita, alguien de su propia sangre. El planteamiento de sacar a su pueblo de semejante condición tiene que producir en él una gran esperanza. En su determinación, Dios también habla de cumplir la promesa de liberación cuando dice que ha descendido para sacarlos de ahí y llevarlos a la tierra que les había prometido. La proclamación de ese mensaje de liberación desde una zarza que arde en llama y no se consume exactamente una visión de lo que debe hacer la iglesia para descender y poner en libertad a tantos hombres que de igual manera están esclavizados. Dios se compromete con la iglesia como lo hizo con Moisés, en descender a librarnos de la mano de Satanás, para llevarnos a Canaán espiritual. Porque Dios cogió la zarza para revelarse. La zarza es lo menos significante entre los árboles frutales. Su estructura nos sirve para madera. En eso hay sencillez, humildad. Es un lugar sagrado donde Dios puede hacer de todo. En el libro de Jueces capítulo 9 encontramos una parábola donde se le planteó al olivo, la higuera y la vid que reinarían sobre ellos. Pero ante la negativa de estos, porque ninguno quiso dar lo que producía cuando le preguntaron a la zarza, esta aceptó sin mayores problemas. Dios se vale siempre de lo más sencillo en su iglesia para ser usado. Por otro lado, y esto es la esencia de esta enseñanza, es que Dios escoja la zarza lo más rápido que se quema para revelar un fuego que no se apaga. Hermanos, el fuego siempre sería de Dios. La zarza tipifica a la iglesia. El Señor anda en medio de ella. Por lo tanto, debe ser un lugar de santidad. Ella debe mantener su fuego permanente y anunciar su mensaje de liberación a un mundo esclavizado. Al igual que Moisés, Dios llama a sus hijos para usarlos poderosamente. Y con eso termino. Y ahora para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, vamos a hacer la oración de salvación para que puedan recibir la promesa que Él nos da para tener la vida eterna con Él en los cielos y para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Repítelo conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a comenzar con las oraciones. Y también para los que se han alejado del camino del Señor, lo único que tú tienes que hacer es arrepentirte y pedirle perdón. Y Él te recibe con los brazos abiertos porque no quiere que nadie perezca.
Y ahora vamos a comenzar con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora vamos a hacer las oraciones para los que están enfermos. Oh Padre Santo, Dios de Abraham y Dios de Israel. Oh Padre mío y Señor mío, vengo, mi Dios, delante de ti para pedirte tu ayuda, tu misericordia, que es infinita, y tu amor. En tu nombre, mi Dios, envío tu palabra, la cual jamás regresa vacía, porque hará lo que tú dices en ella, y lo consumirá, porque tú eres altísimo sobre la tierra y toda la creación, y está tu palabra ahora mismo que yo estoy enviando en el nombre que es sobre todo nombre poderoso de Jesús de Nazaret, hacia todo enfermo, ya sea físico o espiritual, sabiendo y creyendo que tu palabra como espada afilada penetra así lo más profundo de lo que es enviada, y reconociendo tu poder, Padre mío, y reconociendo, Padre, tu fidelidad, para que cada enfermo en este mundo sea sanado, sea restaurado. Hacemos un llamado de victoria y de sanación, declarando es hecho por el poder de tu Santo Espíritu, ahora mismo en todo lugar y a toda criatura, hecha de tus manos, de tu creación, oh Padre mío. Declaramos santidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Unamos, amado, en esta oración. La unión hace fuerza y es poderosa. Dándole gracias al Padre porque escucha siempre nuestras oraciones. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración para un baby que se llama Emilio Salvo. Dios mío, pon tu mano en él. Sánale todo su cuerpo, restaurale los órganos de su cuerpo, que quede completamente sano. Lo pido en el nombre de Jesús. Y también vamos a orar para dos bebitos pequeños, uno que se llama Max y el otro que se llama Ryder. Dios mío, pon tu mano en ellos, sánalo, Padre. Sánale todos los órganos de su cuerpo y que queden completamente sanos y restaurados. Lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a hacer una oración para la sobrina de Jacob, que Dios le sane todos los órganos de su cuerpo y que le restaure los vocales para que ella pueda hablar claramente. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración para los matrimonios que están en conflicto. Padre Santo, tú sabes quiénes son. Pon tus manos en ellos, Señor. Ayúdalo, Padre. Restáurale su matrimonio. Restáurale el amor, agape, Padre Santo. Que vuelvan a enamorarse más profundo que cuando se conocieron en el principio. Y que tengan la paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo tú nos das, Señor. Y para que puedan ser felices y comprenderse bien uno al otro y hablarse bien uno al otro. Y también, Padre Santo, sanarle los corazones de sus hijos que ellos sufren al ver los padres en conflicto, que sean una familia unida, feliz, con la paz de Dios y el amor de Dios. Lo pido en el nombre de Jesús y que busquen de ti, Señor. Y ahora vamos a hacer la oración para los que están en la aflicción de droga y alcohol, que es un vicio terrible que está en todos los países del mundo. Señor, Padre, restaura a estas personas que están en el vicio de droga y alcohol. Rómpele las cadenas de esclavitud, Señor. Fueron buscar refugio donde no hay, en el mal camino, Padre. Ayúdalo, Padre. Sánalo y restáuralo a ellos, Padre, que quedan completamente sanos y que sean reunidos con sus familias, en sus hogares y con sus hijos, Padre. Sana la familia completa, porque ellos sufren al verlo a ellos en esa condición. Lo pido en el nombre de Jesús.
Y ahora vamos a hacer una oración para los que están en la cárcel y son inocentes. Padre Santo, pon tu mano en ellos. Libéralo de la cárcel, abre las puertas y las sendas como le hiciste a Pablo y Silas. Libéralo, Señor, que tú eres nuestro juez en excelencia. Que queden libres y que puedan ser reunidos con sus hogares, sus hijos y su familia, su Padre. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Y ahora vamos a una oración que Jehová se lo entregó a Moisés y a Aarón cuando estaban en el desierto y es para la bendición de su pueblo. Y eso está en el libro de Números capítulo 6, versículos 24 hasta 26. Y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde. Y acuérdase en darle gracias a Dios por tu día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.